Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Un abrazo grande desde esta mesa de trabajo, desde la señal de RTP a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. En el Real Audio también en www.rtp.es y en todas las plataformas. He lanzado una pregunta en TikTok, no tiene nada que ver con Cuarto Piso, pero por ahí también se las comento, a ver si se quieren unir a darnos su criterio. ¿Ocultar es igual a mentir? No me pregunten por qué estoy en esa onda, pero digo que es modo filosófico del día jueves. Ocultar es igual a mentir. Nos escriben a través de Instagram, de TikTok, o donde hayan subido ya nuestra pregunta del día de hoy. 11:05. A ver, ¿qué está pasando hoy en la capital de la República? Aproximado a las 9:20, iban a ser las 9 de la mañana, cuando había mucho movimiento, mayor movimiento en la capital, en Carondelet, justamente por la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio, hacia las instalaciones donde iba a tener una reunión con el presidente de la República, con la señora Gabriela Sommerfeld, con la canciller y con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también el ministro del Interior, John Reinberg. No sé si alguien más estaba dentro de la lista de los presentes en esta reunión esperada por Ecuador, sin lugar a dudas, pero también que nos llevan a hacernos algunas interrogantes de cuánto vamos a saber de lo que se comentó, se dijo o se comprometió en esta reunión. A las 10 y algo de la mañana estaba programada una rueda de prensa, yo no la he visto todavía. En esta rueda de prensa, según la convocatoria que hacía SECOM, no iba a estar el presidente Daniel Noboa, sí la canciller y evidentemente el secretario de Estados Unidos. 11:07. Mientras esto está ocurriendo en el Ecuador, en materia de seguridad en los Estados Unidos, una congresista ha presentado un proyecto, una enmienda, un proyecto para paralizar la contribución de Estados Unidos a Ecuador. Esto solamente está en proyecto, todavía no se ha aceptado. Si esto se llegara a aceptar, esta contribución en materia de seguridad de Estados Unidos a Ecuador, se pondría en pausa. ¿Cuáles son las razones? Hasta que se demuestre que la lucha contra la delincuencia no está llevando a inocentes de por medio. Y en algunos casos también la respuesta que da desde los derechos humanos y sobre todo uno puntual, doloroso, sí, muchísimo, pero no por eso el único, sí más mediático, sobre el caso de los 4 chicos de las Malvinas. O sea, ahí están un poco las dos situaciones que podrían estar opuestas. Insisto, esto solo es la presentación de un proyecto y que tiene que ser tratado en el Congreso de los Estados Unidos. 11:08. Yo le voy a enviar ahora mismo, Gerardo, un video que lo encontré ayer. Me parece que es la perfecta forma de iniciar esta entrevista, porque si algo hemos venido discutiendo en el país desde siempre es cómo tener una administración de justicia adecuada para el país, desde ideales y perfectas, transparentes, pulcras, sacrosantas. Ya hemos atravesado por todos los métodos de selección, pero hoy, al 2025, seguimos reclamando cortes y sistemas de justicia que primero sean accesibles y que luego cumplan con su rol. El día de ayer se desarrollaba la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Y ahí me encontré estas declaraciones, estas aclaraciones, creo que es mejor el término, que hace la jueza a la fiscal. Me dice cuando lo tenga. Entonces no estoy defendiendo a nadie ni acusando a nadie, solamente nos sirve para entrar a la entrevista con la abogada Mónica Luzarraga Salazar, que por cierto está postulada como candidata, o se va a postular como candidata a la fiscal general del Estado. Me avisa Gerardo, solamente para tenerlo. No se le envíe con suficiente tiempo, la culpa es mía, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, básicamente hace una crítica sobre el rol del fiscal. Y como nosotros, en mi caso, yo no soy jurista, hay que pedir que se aclaren ciertos conceptos para entender mejor el momento. Pero sin ser juristas sí podemos coincidir en la necesidad de tener un sistema que realmente funcione y no sobre
sobre quien siempre se está haciendo críticas, incluso llevándolo a hablar de emergencias en el sistema judicial, de metidas de mano en el sistema judicial, y ahora en poco nada más llevarlo también, ya lo llevamos a una consulta popular y discusión en la Asamblea Nacional sobre el rol de todo este aparataje. Bueno, ahí está, justamente, lo hemos tomado del medio digital colega La Defensa. Dele que no lo vamos a escuchar todo, solo una partecita nada más. Es la jueza Ayala. ¿Lo escuchamos? ¿Me puede decir cuál impunidad? Aquí no hay ningún sentenciado que esté siendo dejado en impunidad. Usted, como fiscal, tiene que ser responsable con el país, con su función y su rol objetivo del Estado. Usted cumple un rol fundamental. Su obligación es actuar objetivamente. Si usted me está diciendo en esta audiencia, me está categorizando a los procesados como que fueran ya sentenciados, usted está incumpliendo su deber objetivo. Y si usted, señora fiscal, no tiene la capacidad de actuar objetivamente en la causa, su obligación, al igual que la obligación de los jueces, que no tenemos la capacidad de actuar objetivamente en las causas, es la de retirarse. ¿Para qué? Para que un fiscal o una fiscal pueda actuar objetivamente. Le pido, por favor, que se maneje dentro de las condiciones propias de una fiscalía. Usted no puede referirse a los procesados como si se tratase de personas que ya se encuentran sentenciadas, salvo, obviamente, por la excepción de la persona que ya está procesada, porque evidentemente está sentenciada ya en otras causas. Creo que con eso podemos tener una idea. Y claro, cuando la jueza se refiere a quien está procesado, y a ese sí se puede referir en esos términos, es a Daniel Salcedo. Pero para mí esto me generaron dudas y la presento ya a la abogada Mónica Luzarraga Salazar para entrar en materia. Bienvenida al cuarto piso. Esta es su primera vez en el cuarto piso. Así es, María Fernanda, muchísimo gusto y muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas y a ti por invitarme a este espacio. A usted por acompañarnos. Primero, el fiscal... A usted no, que me siento, pero... Me cuesta. A ti. ¿Sabe que antes yo era la reina del tuteo? Ya tuteaba medio humanidad. Ahora me cuesta entrar en el usted. Pero va. Un fiscal puede ser y debe ser objetivo. No solamente que puede, debe por mandato legal, de acuerdo al artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, que es una de las reformas que se hizo a los principios procesales. Es el último, pero no menos importante, por si acaso. Te dice que la actuación de la Fiscalía como ente acusador y como representante del poder punitivo, este poder que ejerce el Estado, tiene la obligación de durante todas las fases y todas las partes del proceso penal, actuar con objetividad. Y esto implica... o implicó para nosotros hace 11 años un cambio en la mentalidad de la Fiscalía. La Fiscalía, mal concebida como acusador inquisitivo, como perseguir, ha olvidado que desde el año 2014 su función es investigar. E investigar la verdad independientemente de a quién le favorezca. El mismo código le obliga a extender su investigación a los elementos de cargo, pero también los de descargo. Si mañana pasado, por ejemplo, digamos, en esta investigación, aparece algo que exima, atenúe o extinga la responsabilidad o la presunta responsabilidad que se tiene contra estas personas, de acuerdo a este rol objetivo, él tendría la obligación de decirlo. Pero fíjese que, claro, no puedes ocultar ningún tipo de información solamente para mantener su tesis, pero yo hubiera creído que el fiscal va convencido de que hay pruebas que señalan ya una culpabilidad. No hablarte como sentenciado, pero yo pensaba que ya el fiscal iba con esa idea. Luego venía el juez y decía, si pues las pruebas son suficientes o no, pero el fiscal va convencido de que hay que acusar. Lo que pasa es que en esta instancia, cuando hablamos de una formulación de cargos, no hablamos propiamente de pruebas todavía, sino de elementos de convicción. Okay. De hecho, yo hablaba el día de ayer y decía, qué error sabiendo sobre todo que este caso, por su pena, entendiendo que la pena cuando Fernando Villavicencio fue acribillado era de 22 a 26 años, posibilita este espacio, digamos, de persecución hasta 26 años de investigación.
Cuando tú te lanzas, y ahí coincido plenamente contigo, María Fernanda, cuando tú te lanzas a iniciar un proceso formal de imputación a una persona y dices, voy a formularle cargos, y en este caso a 4 personas acusadas de ser autores intelectuales, es porque quizás dentro de la fase previa, que es la fase de investigación previa, tú reuniste todos los elementos, todos los indicios, todos los vestigios y todas las huellas que te llevan ineludiblemente a apuntar hacia esas personas. Pero ¿qué es lo que vimos ayer? Y sobre todo, ¿sabes cuándo lo vemos? Lo vemos en la formulación de la imputación de cargos, que no es objetable por parte del juez ni tampoco de los otros sujetos procesales. Pero aún más cuando formuló la prisión preventiva. Te das cuenta que los elementos de convicción con los cuales está dando inicio al proceso penal son muy frágiles. Y entras a un problema ya ahora temporal. Es que solo tienes 90 días. Esto si es que no vinculas a alguien y logras aumentar 120 días. Pero para mí, en esas condiciones, no podemos hablar realmente de una investigación que se sostenga sobre elementos fuertes de convicción y que ponen a la Fiscalía en un riesgo de generar impunidad hasta ese punto. Esta misma jueza, y esto lo sacaron como titular, estoy tomando la nota, déjeme darle crédito, a Diario Primicias, entre comillas, Fiscalía no es el brazo ejecutor del político de turno. Esto advierte la jueza en la audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Es posible llegar a esa independencia, que el fiscal no le termine jugando a favor o en contra de quien está en el poder? Eso es lo que se espera y es lo que se exige, no solamente de los fiscales, sino también de los ¿cómo jueces. lo hacemos posible? Porque estamos ya entrando a la selección de un nuevo fiscal. ¿Cómo hacemos que eso sea posible? Parte de la independencia de la función judicial. Si nosotros luego vemos personas que, por ejemplo, digamos, María Fernanda, un ministro del Interior que públicamente sale a denostar en contra de jueces y fiscales porque se siente en contra de la actuación que ellos hacen y no respeta que dentro de los procesos judiciales existen los métodos de impugnación, los métodos de investigación, desconociendo que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, es el ente disciplinario de los jueces, de las juezas, de los fiscales, entonces se desentiende realmente cuál es el rol de independencia. ¿Cómo lo hacemos posible? Lo hacemos posible con situaciones como las que vimos el día de ayer, es decir, marcando desde la Administración de Justicia, desde los jueces, cuál es el rol que tiene Fiscalía, que en este caso es un rol de sujeto procesal más, no está por encima de los demás sujetos del proceso. Ok, pero ¿por qué el gobierno no puede reclamar? No, el gobierno, la justicia no está haciendo y señalarlos. El gobierno puede reclamar, la ciudadanía puede reclamar. Lo que pasa, María Fernanda, es que en muchas ocasiones la información que nosotros tenemos como sociedad de lo que ocurre dentro de los procesos judiciales es una lectura sesgada, es una lectura manipulada. Y tú decías ahorita en tu pregunta de TikTok, ¿es lo mismo ocultar que mentir? Yo creo que una de las cosas que más pasa en el sistema de administración de justicia es que los procesos son muy sesgados. La información que nosotros recibimos como sociedad es la información que nos da Fiscalía, pero que en ocasiones desconoce cuál es la realidad del proceso, qué es lo que pasó dentro de una audiencia. ¿Y quién debería dar la información entonces? Los procesos son públicos. Te preguntas por qué razón, y yo creo firmemente en esto. El día en que todos los procesos, como la audiencia del día de ayer, como la audiencia del caso de los niños de las Malvinas, como muchas audiencias que así han sido publicitadas, empiecen a presentar, las audiencias de la Corte Constitucional, empiecen a presentarse a la ciudadanía como son, como ocurren y no como nos las cuentan, créeme que la gente se va a empezar a dar cuenta que en muchas ocasiones las decisiones que se toman obedecen a lo que vimos, por ejemplo, el día de ayer, a una jueza increpando a una fiscal por no poder sostener con argumentos un pedido de prisión preventiva. Eso pasa todos los días, a cada momento. Y la gente termina señalando, el gobierno también, a los jueces, pero en ocasiones no va ni siquiera por ahí. Va por deficiencias de investigación, va por deficiencias de procedimientos que vienen de parte de la fuerza pública, y que hay una necesidad urgente de sentarse a dialogar y trabajar articuladamente para que ninguno tenga la excusa mañana de decir, es que no fue mi culpa, es que fue la culpa del juez, es que fue la culpa del fiscal. Las puertas están abiertas, mesas de seguridad se han dado reunión con los diferentes poderes también. O sea, ¿crees que ha sido una conversación de iguales o desde mi lectura ha sido una posición que tiende a señalar y no a construir? Cuando se pone sobre la comunicación de la sociedad que los jueces y los fiscales son los causantes de la grave crisis de inseguridad que tenemos, hace que definitivamente tengamos una lectura sesgada con respecto a esa responsabilidad, obviando que en ocasiones, por ejemplo, y ahí sí lo digo con conocimiento de causa, en ocasiones hay deficiencias graves en cuanto a los procesos de investigación, que te digo, hoy en día
muy probablemente ya ni siquiera existan con la fuerza que existían antes. Eso implica la necesidad de sentarse a hablar entre iguales para articular realmente mecanismos que permitan resolver lo que estamos viviendo como país. Hay un reportaje buenísimo, ya los voy a compartir con ustedes, saben que tengo mala memoria para los nombres, pero dentro de este reportaje se hacía una recopilación de las deficiencias que existen, pero también de la presión que tienen tanto militares como policías de entregar resultados, y los resultados de ellos es nivel captura, cuántos hemos capturado, cuánta droga hemos incautado, cuántos de alto valor, mediano valor hemos podido detener. Y que en ese interín, en esa presión, en esa búsqueda por tener resultados, se saltan definitivamente muchos procesos que luego se ven en las audiencias y parecería que tienes un sistema de justicia que está cooptado. Pero, por otro lado, tienes casos como Metástasis, en los que dices, pues no hubo ninguna presión de grupos organizados, hubo jueces que le ponían tarifa, que presionaban y que ya tenían incluso indicado cuánto costaba cada cosa. Todas las generalizaciones son malas y por eso una de las cosas que siempre he recalcado es que mal haríamos quienes hacemos parte de este ejercicio profesional, porque para ser juez hay que ser abogado, para ser fiscal hay que ser abogado. Tú no puedes hacer un falso espíritu de cuerpo y entonces decir no está pasando nada dentro de la administración de justicia. Pero ese no pasar nada también responde mucho, María Fernanda, a la falta de evaluación y a esta vergonzosa generalización de hacer pensar a la sociedad que todos los jueces son malos, que todos los fiscales son malos, que todos los servidores judiciales son malos, porque definitivamente cuando entras a ese tipo de generalizaciones no estás buscando la depuración, no estás buscando que aquellos buenos elementos realmente sigan o continúen haciendo sus funciones. Por ejemplo, el resultado del caso Metástasis, las personas sentenciadas, nadie ha dicho, nadie ha criticado los jueces fueron malos jueces o juzgaron mal. Entonces, ese camino hacia la evaluación y hacia la identificación de los nudos críticos dentro de la administración de justicia y sobre todo garantizar que sean independientes, garantizar también que la respuesta que tengamos sea una respuesta legítima, nace también de un control debido por parte de quien ejerce el órgano de disciplinario y de recursos humanos de la función judicial, que hoy está entre dimes y diretes en cuanto a su conformación final en el Consejo de Participación Ciudadana y que no debería responder a nadie más que no sea a la sociedad. De hecho, la justicia se la debe a la sociedad, no se la debe al poder de turno. Escuchaba al asambleísta Rose Torres, ¿puede ser? Rosy Torres. Rosy Torres. Hablar de un blindaje ético para la selección de fiscales y también de jueces. El blindaje ético pasa por 9 puntos, pero de los que recuerdo son 2. Una, la declaración patrimonial, que eso ya existe y que ha dado como resultado que no coincide entre lo que dijiste que tenías y lo que tienes ahora versus lo que ganabas. Y lo otro, hablar del uso del polígrafo también. O sea, funcionan, se le puede sumar por lo menos el segundo, porque el primero ya está claro. El segundo sería inviable dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia como el que tenemos ahora, porque evidentemente el polígrafo es una prueba altamente subjetiva, no responde realmente a un indicador. Te diría, por ejemplo, ¿por qué subjetiva? Porque depende del evaluador. Y hay personas que pueden tener la suficiente capacidad de pasar un polígrafo y estar mintiendo. Esto tiene otras naturalezas. No sé cuánto es el porcentaje de eso, sí. Entonces, y de hecho, cuando se lo aplicaba dentro de la Policía, esto no es nuevo, eso sí lo aplicaron en la época de la Policía Nacional. Y precisamente por esos argumentos de subjetividad, de que el evaluador puede decir que sí mentiste, que no mentiste, que te pusiste nervioso, que no te pusiste nervioso, muchas de las personas que fueron sometidas a esos polígrafos en la época del gobierno de Rafael Correa, luego tuvieron que ser reingresados, retornados a la Policía Nacional, además, porque se entendió que esos procesos de evaluación no respondían realmente a criterios o parámetros técnicos medibles y justificables desde el Estado Constitucional de Derechos. Pero no te vayas más allá. El último concurso para seleccionar jueces fue en el año 2017. Han pasado 8 años y no solamente que no ha existido otra vez evaluación, no ha existido control, tampoco se ha renovado, y acá hay muchísimos jueces que están pidiendo hace muchos años jubilación y no se han jubilado, y eso también amerita un cambio generacional, una rotación que además reconozca a aquellas personas que, sácale a todos los que criticas, pero aquellas personas que se han mantenido y que se han desempeñado éticamente dentro de la función judicial o dentro del rol fiscal, ya meritarían un sistema de ascenso dentro de la carrera jurisdiccional y fiscal, que no la han tenido porque simplemente en 8 años se ha abandonado la evaluación y la carrera y la selección y nombramiento de nuevos jueces y nuevos fiscales.
¿Por qué se lanza como candidata a fiscal general de la Nación? ¿Para qué se quiere complicar la vida? No me quiero complicar la vida, quiero... No, ¿en serio? No, Okay. no, mira, para alguien que ha transitado... Yo fui defensora pública. Y cuando era defensora pública, si tú me preguntas si quería ser fiscal, era la enemiga número 1 de los fiscales. Estaba en otra parte, estaba del otro lado. Y tengo ese rol, y a mí todos los jueces me decían, debería ser fiscal, porque algo que siempre puedes hacer desde la defensa es mostrar cuál es la verdad de los hechos. Al final es eso. El proceso es una reconstrucción de la verdad. Y quien muestra realmente cómo ocurren las cosas es quien definitivamente vence dentro del proceso. Luego me tocó pasar por la judicatura, ser jueza, y dije, bueno, me gusta también este rol, y luego entré nuevamente al ejercicio de la defensa. ¿Por qué ser fiscal hoy y por qué no ser fiscal antes? Porque creo que este país necesita verdad, este país necesita objetividad. Este país necesita una reconstrucción y una reconducción de la fiscalía por fuera del poder político, pero sobre todo mirando a la... Soy además egresada de la maestría de criminalística y ciencias forenses. He dialogado con muchísimos policías que hacen parte del sistema integral de medicina legal y ciencias forenses, y créeme que lo que necesita este país es un ente altamente técnico y especializado, y no una oficina del cualquier político al servicio de ese político y no al servicio de la ciudadanía. ¿Cuál es su ideología, Mónica? Yo soy de izquierda, nunca lo he negado y siempre lo he reconocido. Soy una persona de izquierda, formada en la izquierda, creyente de lo público y sobre todo creyente de la justicia social y los derechos humanos por cualquier cosa. Eso hace que tenga una mirada diferente sobre la vida. Sí, sí. Y la he mantenido así. ¿Y no, sesgo? No es sesgo. Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos no es un sesgo, es parte de la vocación. Es más, si tú me preguntas a mí... Pero no como fiscal. Como fiscal caben los sesgos. No hay sesgos en la fiscalía. Entramos diciendo, hay un rol de investigación y hay una mirada de quién favorece. Le pongo un ejemplo. Y si está mal ahí lo vamos corrigiendo. Usted se suma a la historia. Entonces imagínese que le toca un caso a usted como fiscal, un chico de 18 años que viene de un lugar extremadamente muy violento, empujado a cometer una serie de delitos. Con su conciencia humana y social, llevarlo hasta la cárcel sabiendo que viene de ser víctima de las circunstancias, quizás no aplicaría lo que la ley dice. Se dejaría llevar mucho por la emocionalidad y por la comprensión que tiene la gente, las personas de izquierda sobre los lugares violentos. No, porque ninguna de esas categorías, ni pobreza ni riqueza, son categorías de exclusión de la conducta. Y eso lo tengo muy claro. Yo enseño derecho penal. O sea, para usted el ser pobre no te lleva a ser delincuente. No, y es más, cuando nosotros y esa es la visión errada. Creer que porque somos de izquierda entonces estamos en contra de la persecución del crimen, y no es así, porque yo ejerzo defensa tanto para las víctimas como para las personas procesadas. Y esa lectura de es que ser pobre te obliga a ser delincuente no se resuelve con el derecho penal, como ser rico y ser inocente tampoco se resuelve en el derecho penal. Lo que tú necesitas es elementos claros y precisos de que si una persona, independientemente de su condición social, ha cometido un crimen, y no importa si es del Guasmo Sur, como que sea de Isla Mocolí, tenga el mismo... Mocolí da igual ahorita, porque con la cantidad de allanamientos... Tenga exactamente el mismo trato y responda ante la justicia de la misma manera. No tiene una mirada diferente. No, en ese sentido no. Para nada. No, para nada. Y te lo puedo decir porque como lo estoy reafirmando acá, he tenido que llevar casos de víctimas y he tenido que llevar casos de crímenes muy violentos. Hay gente que me dice, es que tú defiendes narcotraficantes. Narcotráfico es lo que menos defiendo. Defiendo casos graves de crímenes en donde la lectura investigativa y el seguir adecuadamente las pistas, que es súper importante en la investigación criminal, ha llevado a reorganizar la teoría del caso fiscal para reconducirla hacia donde realmente es. ¿Usted tiene algún apego por alguna organización política, participación? No he sido militante ni partidaria. Yo creo en la justicia social independientemente de quién la promueva en este país. Lo que sí estoy en contra definitivamente es en contra de cualquier visión neoliberal, independientemente de en qué partido se ubique. Creo que dos cosas que me preocupan. Una que desconozco, dónde se encuentra, en qué paso vamos de la selección para el fiscal. Entiendo que ya está creado este comité, esta comisión. Y lo otro que también me preocupa un poco es sobre el juicio político al miembro del Consejo de Participación Ciudadana. No hay quien lo pueda reemplazar y esto podría llevarnos a foja cero en la selección del fiscal.
No solamente eso, estamos hablando de que muy probablemente a fines de noviembre tengamos una consulta popular en la cual se plantea la eliminación de esta facultad del Consejo de Participación Ciudadana para elegir autoridades de control, y que en una de sus transitorias establece efectivamente que de llegar a ganar esa pregunta, todos aquellos concursos que estuvieran en trámite regresan a foja cero y será la Asamblea Nacional la que los designe. ¿En qué estado se encuentra el concurso? Paralizado. Ahí muerto, sepultado bajo 10.000 cartones. Espérese, septiembre, octubre, Sí, noviembre, a diciembre, nada. se suponía que era 4 meses, en Exacto. diciembre ya teníamos un nuevo fiscal, tenemos fiscal subrogante desde abril. Desde abril, desde que se fue Diana Salazar, correcto. Y la situación del consejero Albán es exactamente lo mismo. Esta semana ha ocurrido la comparecencia de él. Sí, sí. Yo no puedo hablarte de cómo fue la comparecencia porque no la vi. Sin embargo, de eso pienso que los argumentos que se han esgrimido de forma pública con respecto a su situación en cuanto al juicio político son descabellados. Si vimos la consulta, pensemos solamente en una posible destitución del consejero. Si con él fuera, usted igual fuera candidata. Por supuesto, es que lo que se busca es que haya transparencia, que la ciudadanía de una u otra manera tuviera la posibilidad de ver un concurso transparente en igualdad de condiciones, independientemente de quién se postule para ser candidato. La espero para otra entrevista. He disfrutado conversar con usted, la abogada Mónica Luzárraga Salazar, postulada como candidata fiscal general de la Nación. Sería las mujeres también. Yo voy a buscar la lista de quienes más están como candidatos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero mira, acá me dicen algo. Me dice, gracias Víctor. Dice, hola, yo estoy con un poligrafista de una empresa, no voy a decir el nombre. Esta es una empresa de polígrafo de Colombia, y me dice que un Pablo Escobar pasa facilito el polígrafo. Ya, gracias Víctor por darme toda la confianza. 11:31, vamos a la pausa y ya regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Tuvieron que ponerme que estoy al aire. Es que estoy ahora mismo... Ay, caramba, déjame que pongo pausa. Estaba revisando las declaraciones de la rueda de prensa del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la canciller Gabriela Sommerfeld. Ahí al vuelo escuché los primeros minutos de estas declaraciones. Lo hacen claro en los bajos siempre de Carondelet. Se le da la prioridad evidentemente a quien está de visita y que tiene que dar las declaraciones de los compromisos a los que va a llegar Estados Unidos. Un poco lo que refirió fueron dos aspectos. Pude escuchar el primero, creo que es donde nos vamos a concentrar más. El primero está relacionado a seguridad y los compromisos en esa materia. El segundo es en cuanto a la relación económica, que por cierto el secretario dijo esto es de larga data, no es nuevo para Estados Unidos una relación económica, no hay acuerdos comerciales, pero hay un movimiento permanente. El primer mercado para el Ecuador, y esto nos ha unido siempre. Esto se los debo, no alcancé a escuchar las declaraciones mientras estábamos en la pausa publicitaria. Sí, la primera, lo leeré tal como lo pude transcribir, porque básicamente, además de un par de precisiones en cuanto a las cantidades, lo otro habrá que pedir profundidad luego a la señora canciller. Lo primero, seguridad, comprometido. Estados Unidos está comprometido con Ecuador en esta lucha contra la delincuencia y el narcoterrorismo. Se refirió a que básicamente lo que pasa en el Ecuador es importado, que son grupos internacionales que vienen a delinquir al país. También abrió el espectro y dijo esto no solamente es narcotráfico, es minería ilegal, y la delincuencia se aprovecha de ese momento y ha hecho que crezca o que se reproduzca la inseguridad en el país. Y aquí viene algo que lo he hecho casi con resaltador.
Porque recuerdan ustedes que hace algo más de 2 semanas se declara el Cártel de los Soles como un grupo narcodelictivo. Y eso es lo que sugiere el movimiento en agua de fuerza militar estadounidense y con su efecto de este bombardeo o ataque a esta embarcación, 11 personas hay muertas. Pero esa declaración fue la que da Estados Unidos, porque también la hace el Ecuador. ¿Qué es lo que dijo en relación a declaraciones de grupos delictivos? Así como el Cártel de los Soles, también dijo que iba a designar como grupo terrorista a los lobos y a los choneros. Que de las declaraciones esta es la más importante en medida que le permitiría o estaría de por medio acciones y listas de Estados Unidos para ese combate. Pero insisto, esto se lo dijo a modo de titular, hubo resumen de lo que fue esta reunión, hay que pedir mayores detalles al respecto. Que sí fue preciso en el valor, fueron los 13.5 millones que se van a entregar para Ecuador para combatir a los grupos terroristas, también el 6 millones de dólares para la compra de drones para la Fuerza Naval, ahí fue específico, y la posibilidad, esta palabra es importante, la posibilidad de tener equipos, entendemos que sean humanos, para poder trabajar en conjunto con Ecuador e incluso hacer entrenamientos juntos. Y de ahí ya pasó al tema comercial, del cual, como les decía, no he podido todavía hacer el resumen. Yo insisto que en esta declaración, en esto que suena un titular interesante, pero para que coja más cuerpo hay que saber cuál es el nivel de a lo que nos llevaría esta declaración por las acciones que pudiera tener, es designar al grupo terrorista Los Lobos y designar como grupo terrorista a los lobos y los choneros. 11:42. Me avisan si ya está nuestro entrevistado en la línea para poder compartir con él. Lo estoy viendo ya. Muy buenos días. Usted con sus 3 banderas, Ecuador, Guayaquil y la Cámara de Comercio. Miguel Ángel, ¿cómo está? Hola María Fernanda, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo sufrí, pensé que me había abandonado. No, más bien gracias por la espera, por la paciencia. Más bien sé que tuve que mover un poquito la hora para alcanzar a llegar, de lo contrario no llegaba. Cosa que agradezco definitivamente. ¿Usted escuchó las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio? La segunda parte de sus declaraciones en cuanto al tema comercial. Sí, parcialmente. Estoy al tanto del tema. El tema con Estados Unidos es sumamente importante. El sector empresarial viene desde hace mucho tiempo atrás, hace tiempo atrás intentando fortalecer las relaciones comerciales, intentando caminar hacia un acuerdo comercial con mucha apertura. De parte de Estados Unidos, pues no ha habido en los últimos años tanto interés, digamos, por entrar en un proceso como este, pero se ha venido trabajando con instituciones de los Estados Unidos, con las embajadas, con el consulado, pues hemos viajado varias veces también a los Estados Unidos para hacer acercamientos con el Congreso Nacional, con asesores del congresistas, con funcionarios de los distintos gobiernos anteriores y este también, para buscar pues mejorar las condiciones y poder pues exportar más y comprar mejor también, ¿no? Sí, en términos generales, sí. Sí, sobre todo por las tasas que queremos revisar, si nos bajan, no la tasa, los impuestos, si nos los bajan un poquito en determinados sectores. Ahora, ahí conversemos sobre estas nuevas tasas dentro del sector empresarial. ¿Cuáles son las nuevas, Miguel Ángel? O sea, bueno, las tasas que se han impuesto al Ecuador, digamos, son tasas que digamos que a todos nos cogió de sorpresa, pero yo quiero aprovechar para hacer notar algo que es importante. En este proceso de negociación hay algo que lo venimos mencionando hace algún tiempo desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, y que los Estados Unidos mencionó cuando impuso al inicio del 10%, mencionó y habló de unos irritantes que digamos, a opinión de ellos, debían trabajarse para poder también
cambiar las condiciones que han impuesto de las tasas y aranceles. Y esos irritantes, que son trabas no arancelarias, sino pararancelarias, es algo que definitivamente hay que trabajar al interior del país, lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo y que Estados Unidos lo ha pedido. Entonces, parte del proceso de negociación tiene que ser también mejorar estas condiciones, porque a veces en el país ha habido una concepción de que los acuerdos comerciales son para, digamos, porque queremos exportar más. Y está bien, pero un acuerdo comercial siempre es ganar, ganar. No podemos pretender solamente vender a un país, sino que también hay que estar abiertos a que ese país nos venda más, es decir, importar más. Y por eso hay que quitar todas las barreras. Si se quitan las barreras arancelarias, también hay que quitar las barreras pararancelarias que el Ecuador ha tenido, que Estados Unidos las ha mencionado y que son necesarias para facilitar la actividad empresarial, comercial, productiva de nuestro país y que lastimosamente aquí han venido existiendo desde hace mucho tiempo atrás por cultura burocrática o por ideologías o por concepciones económicas que desde nuestro punto de vista son erróneas, son equivocadas y que buscan de alguna manera bloquear importaciones. Pero Miguel Ángel, ¿no le parece que ya un poco pasamos esa etapa del bloqueo ideológico? ¿En qué sentido? Yo creo que hemos mejorado bastante. Por eso digo, de hecho tuvimos un acuerdo de comercio con la Comunidad Europea en un gobierno bastante ideológico. Decía, es que no es tratado de libre comercio, es acuerdo comercial. Bueno, por ahí un poco la semántica nada más, hemos ido mejorando y yo no sé cómo eso se traduce en la mejora de los sectores, más allá de la venta, porque a veces uno solamente se limita a ver eso. ¿Vendimos más o no? Y hacemos esa evaluación de balanza. Sí, a ver, yo creo que eso que ha dicho usted es clave. Yo pienso que sí ha existido una mejoría en la percepción de la ciudadanía y una mejor comprensión de lo que significan los acuerdos comerciales. Me parece que es positivo resaltar esta continuidad que ha existido entre distintos gobiernos y que tanto en los últimos 3 o 4 gobiernos se ha empezado procesos de firma de acuerdos comerciales. No ha sido algo de un solo gobierno, sino ha sido de algunos otros gobiernos que han continuado procesos de gobiernos también anteriores. Eso es positivo porque creo que hay una conciencia de lo necesario que es abrir mercados y firmar estos acuerdos comerciales. Y por otro lado, creo que también es importante resaltar que para lograrlo, porque se ha conseguido firmar acuerdos con países que hace algunos años atrás era impensable que se puedan lograr. China, por ejemplo, el mismo Corea del Sur, porque se tienden a ver como una amenaza. Pero yo quiero rescatar que dentro del sector empresarial productivo ha existido una articulación y una coordinación importante para poder llegar a un punto intermedio, para poder encontrar equilibrios que permitan llegar a un acuerdo comercial balanceado, equilibrado, donde todos han tenido que ceder algo, pero pensando en el bien del país, de la necesidad de abrir estos mercados. Y se ha podido negociar bien también, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa porque fui parte me tocó liderar el cuarto adjunto cuando presidí el comité empresarial, que es este grupo del sector empresarial que acompaña al sector público en las negociaciones y que tiene que articular con los distintos sectores productivos para ponernos de acuerdo. Entonces, yo resalto que ha habido esa gran actitud del sector empresarial de buscar estos equilibrios en las que todos podamos ganar y todos tengamos que ceder en algo. Entonces, ¿en qué nunca puede? Si hay un gran avance. Perdóneme el absolutismo. ¿En qué nunca puede ceder o nunca debe ceder Ecuador? O sea, en un proceso de libre comercio o de acuerdo comercial, la idea es que no existan barreras. Okay. Pero sí hay, pues. Sí hay porque obviamente hay sectores, industrias de cada uno de los países que quiere algún tipo de protección, quiere algún tipo de, digamos, se siente vulnerable y pide algún tipo de trato especial. Y eso se ha conseguido. Por ejemplo, en Corea del Sur hay más de 500 partidas y subpartidas que han sido excluidas. Hay otros productos que el proceso de desgravación arancelaria toma 10 años, 15 años, hasta 18 años en algunos entre China y Corea, por ejemplo. Entonces, eso es tiempo suficiente para que las industrias se preparen. Pero al final es positivo porque nos obliga a competir y la competitividad pues obviamente se gana compitiendo y los beneficios se han visto en todos los acuerdos comerciales que se han firmado. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, las exportaciones luego del acuerdo comercial empezaron a crecer
a un ritmo mucho mayor. Antes del acuerdo crecían más o menos un 1% anual. Con el acuerdo empezaron a crecer al 7% anual. Desde que inició a hoy, hay un crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea de 118%, es más del doble. Y más de casi 500 empresas han empezado a exportar a la Unión Europea luego del acuerdo comercial. Es decir, es positivo. Y también por el otro lado. Ajá, dale. Miguel Ángel, solo le incluyo esta pregunta. De todos estos números de exportaciones con los diferentes países, ¿en qué porcentaje nos concentramos en materia prima, en semi-elaborados o semi-procesados? No, somos todavía un país exportador de materias primas. ¿Pero por qué lo dice con pena? No sé si. No. Es porque bueno, es positivo, pero si queremos crecer más, tenemos que también avanzar hacia la agroindustria. No es lo único, también podemos seguir explotando otros productos, otras materias primas, otros productos agrícolas que todavía no exportamos, pero sí, parte del proceso que deberíamos hacer para ganar más, para tener mejores márgenes, para aprovechar más estos mercados, es avanzar hacia productos más elaborados, y el primer paso es empezar por productos derivados de aquellos que ya vendemos y que ya nos conocen. Entonces, ahí hay una tarea pendiente, sí se ha avanzado, hay productos, pues el chocolate, el mismo banano, el mismo plátano, pues ya se vende de otras maneras también en otras partes del mundo, pero digamos, aquí también hay que comprender que un acuerdo comercial no es un acto mágico, es un punto de partida, lo único que hace es abrir oportunidades, pero depende también del trabajo que haga pues el sector empresarial para encontrar oportunidades. Hay que salir a buscar clientes, hay que buscar proveedores, hay que promocionar la marca país. Ciertos productos probablemente hay que ir a estos países destinos a promover el producto. Seguro. No sé, por ejemplo, se me ocurre en este momento la naranjilla, el lulo. Hay en Ecuador, en muchos otros países ni se lo conoce. Bueno, si quisiéramos exportar, pues tendríamos que ir a Te explico que existe esta fruta, más o menos así. Miguel Ángel, ya pasamos la barrera económica y de reclamo que daba el sector comercial diciendo que debía revisarse el salario básico, que debía revisarse el modo de contrato, porque eso encarecía muchos de los productos e impedía entrar en competitividad. Las cifras que me das son buenísimas, o sea, sin haber modificado el ingreso o el costo por mano de obra. Ya no es necesario revisarlo ahora. O sea, sí podemos crecer sin disminuir ingresos. Pero, o sea, siempre que seamos más competitivos vamos a vender más. Hoy se ha incrementado, en el transcurso de estos acuerdos se ha incrementado porque al bajar el arancel ya somos más competitivos de alguna manera en esos mercados. Estábamos compitiendo con otros países que sí tenían acuerdos comerciales y obviamente venden a mejor precio. Más bien eso es un punto para como ecuatorianos sentirnos orgullosos de nuestros sectores productivos, digamos, porque hemos podido ser líderes en algunos productos sin tener ciertas ventajas que otros países lo han tenido. Eso habla muy bien de la capacidad del sector productivo. Obviamente eso no se ha hecho en todos los sectores y hay unos sectores donde es más factible que otros. Por eso sí es importante. Y lo primero que debemos tener presente es que una vez firmado el acuerdo comercial, hay que trabajar al interior del país para ganar esa competitividad que usted dice y poder vender más, ¿no? Y ahí hay una tarea pendiente que prácticamente está en cancha del sector público, ¿no? El tema laboral, el tema de la carga tributaria, el tema de la tramitología y facilitación del comercio, el tema de los costos de energía. Es decir, si queremos vender más, tenemos que ser más eficientes, productivos, competitivos, y para eso deberíamos tenerlo como una meta, un objetivo país, ganar competitividad si queremos crecer y queremos vender más. Y otro beneficio que también creo que es importante mencionarlo para la ciudadanía que todavía cree que los acuerdos comerciales no son una buena opción, es que los acuerdos comerciales son de doble vía. Entonces, exportamos más, pero también importamos más y a mejores precios. Es decir, el costo de vida va mejorando en el país porque hay productos de estos países que pueden llegar a mejores precios. Y muchos de esos son materia prima también. Miguel Ángel, lo voy a tener que dejar ir. Lo lamento, pero acá Gerardo me ahorca si no corto. Pero véngase un día para echarnos una plática y para hacerle la pregunta del día, se la dejo boteando nada más. Pero eso es porque la confianza que nos tenemos, por eso me lanzo. Es igual, no la va a responder, solo se la lanzo. Ocultar y mentir son iguales, solo piénselo, nada más. Ocultar y mentir. Es la pregunta de hoy.
Así que piénselo Perfecto. filosóficamente. Gracias. Okay, perfecto, me voy a pensar. Gracias a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vaya, pues, gracias, que tengan todos un buen día. Nos encontramos el día de mañana acá en el Cuarto Piso. Continúen, ya viene Futuro en Acción. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.